internet que va y viene, va y viene, va y viene. Así que no sé, esperemos que funcione. A ver si lo puedo sacar esto, perfecto. Bueno, entonces decía que el título del texto, sí, exactamente, es Adolescencia, Reorganización y Nuevos Modelos de Subjetividad. ¿Qué está diciendo ese título? Bueno, que en la adolescencia, esto que decía Miriam, ¿no? La adolescencia en sí es una etapa que implica toda una serie de transformaciones, toda una serie de cambios, que podemos pensar en muchas dimensiones, una dimensión sociocultural, una dimensión biológica, que implica todo el cambio corporal, lo que estuvimos trabajando desde el desarrollo intelectual, ¿sí? Cambios a nivel intelectual, cambios vinculares en lo que puede tener que ver con el rol de estos adolescentes dentro de lo social, cambios psíquicos. Bien. Y es a partir de, como decía Miriam, esta incorporación de lo nuevo que aparece en la adolescencia, fundamentalmente cuando habla de lo nuevo, está hablando de lo biológico, está hablando de los cambios puberales, ¿sí? Lo que va a plantear esta reorganización, lo que va a plantear este desorden, lo que va a plantear una exigencia de trabajo de inscripción y de elaboración psíquica es algo del orden, no de lo biológico, sino de lo pulsional. Digo, hay un desarrollo, hay una madurez biológica, pero que implica, ¿sí?, una irrupción de lo real, una irrupción de la pulsión, un segundo momento de la sexualidad que va a necesariamente generar un desorden, ¿sí?, de esto que decía del estado anterior, ¿sí? Porque hablaba de la reorganización y planteaba esta cuestión del juego con esta palabra de desorden, reorganización y neorganización. ¿Sí? ¿Qué sería cada una de estas cuestiones, ¿no? Habla de le llama un sistema o pensar estas cuestiones desde la epistemología del pensamiento de los sistemas complejos, ¿sí? Que tiene que ver con desde qué lugar va a pensar toda esta serie de cambios, ¿sí? Bien. Cuando dice desorden, desde esta manera de entender estos conceptos y desde de esta manera de abordar estos cambios, va a plantear que el desorden no es lo contrario al orden, no es el antiorden, ¿sí? Va a rechazar esta cuestión de los opuestos. Por eso creo que hace este corte en la palabra como desorden, ¿sí? El desorden en realidad es un desorden necesario, va a decir, un desorden saludable, ¿sí? Con un potencial saludable que va a necesariamente convocar a una reestructuración subjetiva, una reestructuración de lo psíquico, ¿sí? Lo saludable sería que en la adolescencia exista este desorden. Y es un desorden que tampoco va a tener que ver para él con un desarrollo natural, ¿sí? No es que naturalmente, ¿sí?, el sujeto va a desarrollarse hacia este tipo de cambios, sino que estos cambios representan una exigencia de trabajo psíquico, implican un trabajo psíquico. ¿Mm? Sí, en una parte sí, aclara que es una meta que es durante la conformación de la subjetividad, ¿no? Exactamente, ¿sí? Va a tener lugar, dice, a partir del necesario desorden de lo existente. Cuando habla del necesario desorden de lo existente, ¿cuál sería ese existente? La familia, las instituciones, profesor. Uh-huh. Todo el esquema previo sería. A ver, ¿qué sería el esquema previo? Y todo lo que sería infantil, Antes de a la todo adolescencia, el claro. universo de lo infantil, ahora como que se desordena eso previo y se tiene que reorganizar o reordenar, ¿no? Por ahí vamos mejor, sí. Hay una historia infantil de lazos libidinales, de vínculos con los objetos amorosos, ¿sí? Que es lo que va a modificarse a partir de lo nuevo. Y lo nuevo básicamente es el erotismo, o sea, la irrupción de lo pulsional
y vinculado al erotismo genital, ¿sí? Y a la madurez sexual, que introduce la posibilidad de reproducción. Por eso habla del recambio generacional. ¿Mm? El recambio generacional tiene que ver con un cambio de roles, un cambio de lugares. La posibilidad de procreación ubica a este sujeto en posición de, o frente a la posibilidad de ser padre, básicamente. ¿Sí? En ese sentido, el recambio generacional. Entonces, bueno, esta reorganización va a decir que tiene lugar a partir de un necesario desorden de lo existente. Podemos pensar ese existente como cierto orden infantil, un orden, un estado que tiene que ser cambiado, que tiene que ser reestructurado, y para eso tiene que ser desordenado. ¿Sí? Hay algo de ese orden que a partir de la incorporación de estos nuevos elementos que tienen lugar en la adolescencia van a dar lugar a nuevas organizaciones. Nuevas organizaciones en lo que se refiere a la constitución subjetiva que se va a dar en la adolescencia. Y ahí es donde hace toda esa aclaración de que el desorden no es igual al antiorden. Es una meta necesaria, el desorden, una meta necesaria para la constitución y que va a requerir siempre un esfuerzo y un trabajo psíquico. En ese sentido va a decir que la vida psíquica va a atravesar ciertas instancias o ciertos momentos que son momentos fundantes de inscripción y de metabolización. Y de metabolización, de inscripción de esos cambios que son constitutivos para el psiquismo. Es ahí donde él ubica el trabajo o el necesario trabajo psíquico en relación a lo que él va a llamar lo puberal. ¿Sí? Lo puberal adolescente o lo puberal lo adolescente es lo que él va a ubicar básicamente como este momento de entretiempo. ¿Sí? Entretiempo, ¿entre qué tiempos? Uno podría decir. ¿De entretiempo de qué? De entretiempo entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. ¿Sí? Es necesario un tiempo que es un tiempo de necesarios pasajes, necesarias inscripciones, de trabajos psíquicos, que van a posibilitar, ¿sí?, que este pasaje sea posible, ¿sí?, que se habilite. ¿Metabolizar Sí, lo heterogéneo, Laura? cuando dice metabolizar lo heterogéneo, exactamente. Hay estos nuevos elementos, en realidad son elementos que necesitan de ser metabolizados, necesitan de ser tramitados. Esa incorporación, esa inscripción, ¿qué? ¿Qué, Graciela? Perdón, Miriam. En cierta medida a veces también se refleja porque ellos es como que parecieran torpes a veces, ¿no? Y es todavía que se tienen que acostumbrar a ese nuevo cuerpo y ese nuevo espacio. Es verdad. Hay un desfasaje, no es simultáneo ese cambio. Hay un cambio en el cuerpo y en relación a eso después va a mencionar la serie de duelos y por eso hace mención a Nobel y a Verasturi, creo que es. Y en relación, Laura, y en relación a esto que él nombra, algo así como la fase, como una vuelta del Edipo y una vuelta de la fase del espejo, eso sí, es que no me quedó muy claro. Bien, bien. O sea, hay una constitución del yo. Sí. Perdón que te interrumpa. Muy a grandes rasgos, respondiendo a lo que dice Miriam, ¿no tiene que ver con la desidealización de los progenitores un poco? ¿Qué cosa sí tiene que ver? Decime, ¿qué cosa, Flor, tiene que ver? Claro, ella empezó a decir que en este desorden, una de las cosas que sucede es... perdí la oración. Una de las cosas que pasa es el tema del complejo de Edipo, si no se desarrolla bien ese desorden, no sé bien. A ver, todos los duelos, uno de ellos tiene que ver con el duelo por los padres de la infancia, que es esto que decís vos, ¿no? Que implica
superar ese momento de idealización, de estas imágenes ideales, omnipotentes, ¿sí? Que todo lo pueden, que todo lo saben, y poder establecer con esos padres una relación más adulta que tenga que ver con padres un poco más reales, ¿sí? Con defectos, virtudes, que acompañan como pueden, con lo que tienen, ¿sí? Eso tiene que ver con los distintos momentos de duelo, eso tiene que ver con el recambio, eso tiene que ver con los cambios. Ahora, cuando pasás a hablar del tema de el Edipo, bueno, tiene que ver con la necesaria salida exogámica, ¿sí? Con este abandono de estos objetos que, porque hay una internalización de una ley, de una cultura, de una interdicción que tiene que ver con la ley del incesto, estos primeros objetos amorosos prohibidos, ¿sí? Son abandonados, ¿sí? Y eso posibilita la libidinización o el lazo libidinal a otros objetos y una salida exogámica. Y de esos objetos de amor infantil, lo que queda en el yo de este sujeto es cierta identificación al rasgo. Hay algo de estos objetos que se incorpora y que tiene que ver con una vuelta al yo que va a ser reemplazada, digamos, este lazo va a ser reemplazado por una identificación o una incorporación de ciertos rasgos de estos objetos que son abandonados y que luego van a ser de alguna forma reemplazados. Pero bueno, hasta acá lo que él plantea es que en el mejor de los casos, ¿sí? El adolescente se va a generar en el adolescente este desorden que va a ser el promotor de las nuevas organizaciones. Esto nuevo va a estar ligado al desorden, a la reorganización y a las nuevas organizaciones. Ahora, ¿esto qué es lo nuevo? Esto que aparece o se introduce como novedad en la adolescencia, va a provenir de diferentes fuentes. ¿Qué fuentes menciona? Habla de tres campos. Un campo intrasubjetivo. ¿Con qué tiene que ver ese campo? Porque esto es lo que... Con lo biológico. Esta es la estructura de todo el texto, ¿sí? El texto va a decir que hay algo nuevo que se incorpora como parte de esta etapa, ¿sí? Hay cambios que se van a dar en la adolescencia que van a generar un desorden, ¿sí? de lo que había, y la incorporación y tramitación y elaboración de estos nuevos elementos van a dar lugar a partir de esto que no se pierde, ¿sí? Que tiene que ver con lo infantil, pero sí que se desordena, sí que se desestructura, sí que se reorganiza a partir de la incorporación de esto nuevo y va a dar lugar a nuevas organizaciones. Ahora, eso nuevo que se incluye, ¿sí? Que va a desencadenar todas estas reestructuraciones subjetivas en la adolescencia, proviene de tres lugares, digamos, ¿sí? O de tres campos, y ahí va a mencionar el campo intrasubjetivo, el campo intersubjetivo, y lo que tiene que ver con la vía de transmisión que va a ubicar como la dimensión transgeneracional, ¿sí? Esta cuestión del recambio que implica toda esta serie de cambios en este adolescente. Y en relación a esos campos que menciona, va a ubicar aquellos elementos nuevos que se incorporan en la adolescencia y que son los que van a implicar este trabajo de metabolización y de inscripción, ¿sí? Para que esto sea metabolizado, sea inscripto, es necesario de cierto tiempo, de cierto momento, que es lo que va a ubicar él como lo adolescente y lo puberal. Ese entretiempo que va a posibilitar este pasaje de la sexualidad infantil, autoerótica, ¿sí? A compulsiones parciales, ¿sí? A la sexualidad adulta, ¿sí? A la posibilidad de una elección de objeto, que es un objeto exogámico, y que necesariamente
va a implicar todo un proceso de cambios, va a implicar todo una serie de recambios que se van a dar en este entretiempo, y de inscripciones y de nuevas organizaciones que van a ser necesarias para que este pasaje sea posible. Y esas son las que va a ubicar en este momento de entretiempo. Más o menos ese es el esquema que sigue. ¿Sí? ¿Se va como entendiendo? Esa sería la estructura que yo les decía, que por ahí era fácilmente ubicable en este texto. Entonces, dentro del campo intrasubjetivo va a hablar de diferentes tipos de cambios. Cambios que se dan en el cuerpo, que tienen que ver con la madurez sexual, que tienen que ver con este aumento de la actividad hormonal, ahí habla de la posibilidad de eyaculación, del orgasmo, menciona millones de cosas, ¿no? La maduración de los genitales internos y externos, va a hablar también de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Que ubican todo esto, ¿no? De que les estoy hablando. Todos los caracteres sexuales secundarios tienen que ver con esto que da la apariencia masculina, femenina, el cambio de la voz, la aparición del vello, ¿sí? Todo esto que viene. Bueno, esos son cambios que tienen que ver con el campo intrasubjetivo, ¿sí? Esos cambios, y después habla ahí de las vicisitudes de la historia personal, dentro de esos cambios. En lo intersubjetivo, ¿qué plantea? Que abarca los cambios intersubjetivos, las relaciones con las familias. Las relaciones familiares, y de un campo por ahí un poco más amplio que va a poner, ¿sí? ¿Podrían ser los amigos el campo más amplio? Exactamente, sí, pueden ser los amigos y pueden ser otros adultos también, ¿sí? Es con quienes comparte, dice, un periodo histórico, político y social. Sería algo así como aquellos con los que comparte cierto momento social histórico, ¿sí? Que tiene que ver con la época en que se desarrolla este sujeto. ¿Sí? Bien. Y un campo que tiene que ver con la transmisión generacional de lo psíquico. Yo ahí lo enlazo bastante o me parece que toca bastante cuestiones que tienen que ver con lo que trabaja este autor en el texto que vimos la semana pasada y la anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? La investigación histórico-familiar. Sí, cómo el sujeto se ubicaba en el deseo de sus progenitores. Acá retoma algo de eso, cuando habla de la transmisión generacional de lo psíquico, ¿sí? La transmisión transubjetiva que conecta con las generaciones precedentes, ¿sí? Ahí vuelve a retomar algo me parece, de esta cuestión, ¿sí? Ubicarse en relación al deseo de estos progenitores, en relación a cierta cadena filiatoria, ¿sí? Cierta genealogía. No sé si ustedes se detuvieron por ahí en eso. Bueno. ¿Y cuáles son estos elementos a metabolizar? Los cambios corporales, ¿sí? El desarrollo madurativo, el nuevo funcionamiento endocrino que genera estos cambios hormonales que producen desde el crecimiento corporal a la aparición de caracteres secundarios. Estos cambios imponen un trabajo de simbolización psíquica, que replantea esto que, no sé si Eliana era la que preguntaba, o Miriam, que replantea esta cuestión de las identidades. Va a hablar de las identidades enraizadas en lo somático. ¿Se acuerdan cuando, no sé si ustedes trabajaron algo acerca del yo y de cómo el yo se constituye a partir de las distintas identificaciones? Pero bueno, en Rascobán también, cuando vimos la categoría o el concepto de yo, hablaba de este yo que era un yo corporal, que era un yo, bueno, cuando habla de
que estos cambios en el cuerpo plantean un trabajo de simbolización de ciertas identidades enraizadas en lo somático, tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Tiene que ver con un yo, que es un yo corporal, ¿sí? Que es un yo que es una imagen que siempre va a estar en relación a un cuerpo, a la representación de un cuerpo, y es un cuerpo que está cambiando y que necesariamente va a requerir de una transformación de esta imagen, ¿sí? Tenemos un cuerpo que está cambiando y que necesariamente va a implicar, ¿sí? Esa elaboración de ese cambio, esa representación de ese cambio, esa imagen mental de ese cuerpo, esa representación mental o esa imagen corporal que tiene que ver con un cuerpo que se está modificando. Si uno lo piensa por ahí en un adolescente, puede ver cómo muchas veces, y esto tiene que ver con el duelo por el cuerpo infantil, ¿sí? Como necesariamente este cuerpo que se pierde, que queda atrás, implica toda una serie de transformaciones y toda una serie de aceptación, de adaptación a una nueva imagen, que no siempre es sencilla, que no siempre es breve, en lo que tiene que ver con los tiempos de aceptación, ¿sí? Que muchas veces genera un montón de inseguridades, ¿sí? Cambios por ahí en la manera de vestirse o intentar ocultar ese cuerpo, o por ahí situaciones que tienen más que ver con inseguridades, con aislarse, con no querer vincularse por temor a no gustar, a no ser aceptados. Todas estas cuestiones dan cuenta de que no siempre, no, nunca, van juntos, ¿sí? Estos cambios que se dan en lo biológico y que en realidad se tornan exigencia psíquica, ¿sí? Exigencia de elaboración y de trabajo psíquico. Por eso dice que... De la importancia de la toma de la mirada, que toma la mirada, mejor dicho. Es que en realidad el yo se constituye a partir de un otro, ¿sí? El yo se constituye, bueno, ahí cuando hace una mención a la revisión o al momento del estadio del espejo, que tiene que ver con toda una teoría respecto de esta constitución yoica a partir de los aportes del psicoanálisis francés, en la línea de lo que plantea Lacan, en donde este sujeto, que en realidad nace indefenso, en donde es un cuerpo fragmentado, caótico, desorganizado, necesariamente requiere de cierta ortopedia de una imagen que el otro le proporciona y a la cual este sujeto se va a identificar para poder generar esta ilusión de unidad del cuerpo, ¿sí? Que siempre es una ilusión, ¿sí? Por eso el sujeto está siempre de alguna manera alienado a este otro, depende de esta imagen que el otro le presta para poder generar esta ilusión de unidad, ¿sí? Esta constitución del yo. El yo se constituye en la alteridad. ¿Qué? ¿Qué sería el tiempo dedicado a decorar sus cambios? El tiempo dedicado a decorar sus cambios. Léeme un poquito más, a ver si ubico. Yo me parece que sé de lo que habla, pero... Dice, el cual no es... ¿En qué página estás? A ver. En la 31. En la 31. El cual no es al comienzo. Sin su imagen corporal anuncia la importancia de que toma la mirada del otro, el tacto y el tiempo dedicado a decorar sus cambios. Los cambios corporales piden una revisita de la imagen especular. Un nuevo pasaje. En el tercer renglón. El cual no es, sin su imagen corporal, anuncia la importancia que toma la mirada, el tacto y el tiempo dedicado a decorar sus... Si uno mira un poquito a un adolescente, está todo el día mirándose en el espejo, viéndose qué se pone, qué se saca. Me parece que está referido a eso, incluso a veces cuando habla de las marcas, porque ahí cuando habla de la necesidad de, además de la revisión por esta cuestión de
la imagen corporal y de la representación mental de este cuerpo que cambia, habla en un momento de la necesaria integración psicosomática. No sé si se detuvieron en esto. ¿Sí? Habla de la necesaria integración psicosomática y plantea también ahí que muchas veces esta integración o esta falla o esta dificultad para que esta integración psicosomática tenga lugar se evidencia o se denuncia en la adolescencia frente a ciertas patologías, frente a ciertos trastornos que tienen que ver con aquellos que se conocen como los mal llamados trastornos de la alimentación, porque en realidad tienen que ver con cuestiones más ligadas al deseo que al alimento en sí, o enfermedades psicosomáticas, o cuadros que tienen que ver con ciertas autolesiones o autoagresiones en el cuerpo. Cuando hay algo de ese cuerpo que no puede terminar de ser metabolizado, simbolizado, cuando algo de esto no pasa por la palabra, muchas veces pasa por el acto, ¿sí? O queda en lo real del cuerpo y no hay una integración, no hay una verdadera articulación entre esto somático que irrumpe como un real para el sujeto. Un real, hablamos de un elemento traumático, ¿sí? Un real como aquello traumático que es necesario tramitar, que es necesario elaborar. Piensen que muchas veces cuando se habla del duelo por el cuerpo infantil, aparece una relación del sujeto al cuerpo como si fuese algo ajeno a él, ¿sí? Como un sujeto que lo ve de afuera, ¿sí? O que no puede hacer nada, o que se encuentra impotente frente a un cambio, frente a un cuerpo que cambia interna y externamente y lo deja en un lugar de absoluta impotencia, sin poder hacer demasiado con esto. Entonces es necesario, a decir el autor, esta integración psicosomática y que muchas veces estos cuadros que aparecen en la adolescencia van a tener que ver con fallas en esta integración. A ver, ¿qué más? Bueno, después quedó claro esto de la necesaria identificación y desidentificación. Bueno, estos procesos igual nosotros los vamos a seguir retomando, pero el 90% de los autores van a encontrar ustedes que hablan de estos procesos de identificación y de desidentificación, que van a hablar de esta construcción identitaria que se da en la adolescencia, que va a tener que ver con estos cambios corporales y que va a tener que ver, o estos cambios corporales también van a plantear ciertos interrogantes respecto a lo que tiene que ver con la identidad sexual y con la orientación sexual. Con algo de esto que también muchas veces, y acá también lo plantea, se pone en juego a partir del encuentro con un otro, ¿sí? O la iniciación sexual. Como la iniciación sexual va a decir, marca un antes y un después, que va a implicar para el sujeto un encuentro con la alteridad, un encuentro con un otro deseo singular, ¿sí? Bueno. Bueno, ahí habla de la adolescencia como este periodo de pérdida, de crisis. Básicamente cuando menciona Verasturia habla de 3 duelos que tienen que ver con los cambios corporales, ¿sí? Y también tiene que ver con los cambios de identidad, que eran un poco los que mencionábamos recién, el cambio, el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por la identidad o rol infantil y el duelo por los padres de la infancia, ¿sí? La caída un poco de estos padres idealizados y la posibilidad de armar nuevos vínculos. Ahí también menciona algunas cuestiones que tienen que ver con este recambio generacional, cuando dice que
hay o se ponen en juego ciertas fantasías en relación a fantasías de muerte, ¿sí? De asesinato, que tiene que ver un poco con este recambio, ¿sí? La posibilidad de ocupar este rol adulto o la posibilidad que implica la madurez sexual de una paternidad, de alguna manera, implican cierta muerte del padre para ocupar su lugar. Obviamente todo está en el plano de la fantasía, ¿sí? Tiene que ver con una muerte que es una muerte simbólica, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, los duelos por el padre de la infancia tienen que ver con un duelo o un pasaje de revista en relación a la historia de estas relaciones infantiles de objeto. Bien, ¿qué más? A ver, ayúdenme un poquito. Yo llegué hasta ahí nada más, Laura, sí, hasta el Que asesinato no me de mataste. de los progenitores. Yo la O verdad sea, llegué hasta ahí, hasta la lectura. llegaron al primer punto, ¿no? Me mataron. Bien. Bueno, después habla de la sexualidad, ¿no? En el punto 2, cuando habla de estos elementos que tienen que ser metabolizados, va a hablar de 2 tiempos de la sexuación. 2 tiempos de la sexuación, retomando un poco fundamentalmente a Freud y después va a tomar a Silvia Bleitzman para pensar lo que Silvia dice en relación a que no se trata de una sexualidad en 2 fases, sino que se trata de 2 sexualidades. ¿Sí? ¿Cómo es que lo plantea? Va a decir, bueno, la sexualidad se constituye en 2 tiempos. En general, casi toda la obra freudiana se piensa en 2 tiempos. Los 2 tiempos del trauma, los 2 tiempos de la formación del síntoma, los dos tiempos de la sexualidad. Y en medio de ellos, digamos, en el entretiempo, diría este autor, ubica a la adolescencia, ubica la pubertad. Entonces, la pregunta que retoma un poco este autor es cómo se articulan pasado, presente y futuro en relación a una identidad sexuada, en relación a una identidad de género y en relación a un hallazgo de un objeto, que en este caso ya sería, tras el abandono de estos objetos incestuosos, un nuevo objeto amoroso extrafamiliar, ¿sí? Que implicaría cierto nuevo fin en relación a la sexualidad. Lo que va a plantear Bleitzman es que no se trata de una sexualidad en 2 tiempos, sino que se va a referir a 2 sexualidades. ¿Por qué? Va a decir, bueno, esto que nosotros pensamos como la sexualidad infantil, ¿con qué tiene que ver? Y dice, es una sexualidad que es implantada por el adulto, ¿sí? Si nosotros pensamos en estos primeros momentos fundacionales del psiquismo y que tienen que ver con los primeros momentos de la constitución subjetiva, sabemos que este sujeto es introducido en el orden de lo sexual, ¿sí? A través de un adulto, ¿sí? A partir del vínculo con el otro. Ese otro, de alguna manera, implanta, impone la sexualidad, en el sentido de que sexualiza al niño, la madre libidiniza al niño. La función materna tiene que ver con esto, ¿sí? Necesariamente cuando lo sostiene, cuando lo mira, cuando le habla, cuando lo piensa, cuando lo imagina, cuando le supone, cuando lo interprete, cuando codifica su llanto y cuando lo alimenta, hace algo más allá de esto que tiene que ver con la sexualización, que va a ir generando ciertas marcas, ciertas vivencias, ciertas huellas que van a estar ligadas a experiencias placenteras o displacenteras y que van a, de alguna manera, ubicar en torno al cuerpo o recortar en torno al cuerpo ciertas zonas que va a llamar erógenas y que van a estar ligadas a la obtención del placer en el propio cuerpo. Entonces, ¿qué dice Bleitzman? Bueno, es una sexualidad,
etapa infantil tiene que ver con una sexualidad que es implantada por un adulto, que genera excitaciones y que estas excitaciones, porque introduce la pulsión, básicamente, van a encontrar vías de ligazón y que van a tener que ver con descargas parciales, ¿sí? La pulsión es parcial y la satisfacción es autoerótica en la infancia. Es decir, que la obtención del placer se va a dar en el propio cuerpo y no hay una unificación de las pulsiones. Cosa que recién cosa que no va a suceder nunca. Pero en algún punto algo de esto, claro, porque si no tendríamos que pensar que de adultos el único placer es el placer genital. Y seguimos, y nunca las pulsiones se unifican. Nunca se unifican. Es más, uno podría decir que la sexualidad siempre es la sexualidad infantil. Si vamos a ser sinceros acá. ¿Sí? Y la diversidad un poco tiene que ver con eso. ¿Sí? Y aquellos rasgos que tienen que ver con lo que erotiza a cada quien, o la fantasía sexual de cada uno, tiene que ver justamente con la no unificación de la pulsión. ¿Sí? Hay tantas... ¿Eh? El fetiche. El fetiche o el no fetiche, ¿sí? Pero no necesariamente es un Como objeto fetiche, imprescindible. pero sí ciertos rasgos, claro, como condición de goce sexual para ese sujeto. ¿Sí? Si bien la pulsión, dice Freud, no tiene un objeto determinado naturalmente, pero después, digamos, en su recorrido, siempre es un recorrido en torno a un objeto, en torno a ciertos rasgos que van a determinar o que van a convertirse en condición de la obtención de cierto placer sexual. O sea, a todos nos gusta algo en relación a la sexualidad. Vamos a buscar algo que nos da placer. Digo, y eso tiene que ver con nuestra historia libidinal. Bien, entonces, después va a decir que esto que se ubica como segundo momento o esto que se ubica como sexualidad adulta, plantea Freud, tiene que ver con la reunificación de las pulsiones parciales, con la subordinación de estas pulsiones a la genitalidad, aparece en la pubertad algo del orden de este erotismo genital, con una nueva meta, y con el hallazgo o el encuentro de un objeto que ya, o tras el abandono de estos objetos infantiles, de estos objetos incestuosos, que podemos pensar como el sepultamiento del complejo de Edipo. Pero ¿qué pasa? Esta irrupción sexual, esta madurez sexual, esta vuelta, esta nueva oleada de la sexualidad que se da en la pubertad a partir de esta madurez sexual, va a, de alguna manera, hacer necesario que el sujeto pase revista por estos lazos, estos objetos de amor infantiles. Por eso habla de la revisión o de la reedición edípica, ¿sí? Porque hay un cambio que tiene que ver con estos nuevos elementos necesarios a metabolizar en la adolescencia que van a implicar un pasaje, un segundo momento, una segunda vuelta por este complejo de Edipo, que va a terminar en el deshacimiento de estas figuras, que van a quedar, en todo caso, como deseos sexuales infantiles reprimidos. La sexualidad infantil va a quedar sepultada, va a quedar reprimida, y bueno, después entrará en conexión asociativa con aquello que se reprime o funcionará dentro de nuestro psiquismo como ese polo de atracción, ¿sí? Que se da para que aquello que es desalojado de la conciencia, ¿sí? Forme parte de la sede de lo inconsciente. Ahora esto sabemos que después aparece, algo de este deseo se realiza en el sueño, se manifiesta en un síntoma. No sé por qué me fui para acá. Les estoy explicando cosas que me metí en un rollo que no sé por qué. Bueno, Patricia, Patricia nos comentaba, ¿no? La profesora de sí, psicología, Fernández, sí.
claro, de esta reedición, ella nos había dado un ejemplo, que ella no sé si tenía un paciente o un conocido, no recuerdo, que, bueno, estaba separado y tenía una hija de unos 13, 14 años. Entonces la hija lo que le pedía constantemente era que ella quería dormir con el padre, no, déjame acostarme con vos, déjame acostar. Lo llamaba permanentemente, mientras en terapia lo llamaba permanentemente, entonces Patricia le dice claro, si ahora me acuerdo, era el paciente, le dijo, cortala con ella y sacala de la cama. La tenés que sacar de la cama, por esta cuestión de la reedición del Edipo. En No sé general si, suele ser más sutil que esto que cuenta Patricia, pero bueno, claro, tiene que ver por ahí más con un sueño o tiene que ver más por ahí con una elección de un objeto exogámico o el armado de un vínculo en donde en ese objeto amoroso empiezo a encontrar por ahí ciertos rasgos paternos, ¿sí? O ciertos rasgos de esta figura paterna. Es una cuestión un poquito más sutil que querer meterse en la cama del Que se padre. transforma, cocinas, Ahí hay algo ya del obsceno un poquito en juego en después ese se transforma en ejemplo. el que vos no cocinás como mi mamá. Claro, pero es un poco más sutil que quererse meter en la cama del padre, sobre todo a los 13 años. Sí, no estamos hablando de una niña de 6. Es un poquito... algo de la ley ahí no sé si terminó de claro, operar demasiado. por eso Patricia le sugería a su paciente esto. Dijo, no, cortala y sacala de la cama. Bueno, bien. Los 13 años como mucho, ¿no? Sí, es un poquito Es fuerte como la demasiado. imagen. Es un poquito fuerte la imagen, sí. Bueno, entonces este autor va a decir que es necesario un tiempo, ¿sí? Un entretiempo, donde él ahí ubica este trabajo de lo puberal y lo adolescente. Este trabajo de reorganización, esta exigencia de elaboración psíquica, lo llama de esta manera, ¿sí? Requiere de un tiempo, ¿sí? Y es lo que él va a llamar este entretiempo de la sexualidad y donde va a ubicar el trabajo propio de lo puberal adolescente. Un entretiempo que va a implicar la necesaria inscripción, que va a implicar lo que se llama la neoorganización psíquica, los trabajos psíquicos de lo puberal adolescente. Va a decir que este momento lo va a llamar como estaciones de recambio, como una estación de recambio. ¿Recambio de qué? Recambio de la identidad infantil, recambio de lo que tiene que ver con el cuerpo de la infancia, recambio de estos objetos de amor, sexuales, infantiles, que son abandonados, y recambio que está ligado a este reposicionamiento generacional, ¿sí? A este cambio de lugares que implica esta madurez sexual, que implica esta posibilidad de procreación, que implica este crecimiento y esta transformación que va a tener lugar durante esta adolescencia. Y la otra cuestión, que es la última por ahí que menciona en el texto, tiene que ver con aquello que ofrece como posibilidad, esto un poco se los había anticipado, la iniciación sexual. Como la iniciación sexual es un encuentro con otro cuerpo, marca un antes y un después. Va a hablar del erotismo genital y el hallazgo de objetos que alteran lo familiar. ¿Sí? Va a decir que la iniciación sexual es un hito, por eso marca un antes y un después, en los procesos de subjetivación. Que este otro compañero va a colaborar o va a posibilitar de alguna manera o va a confrontar con la necesaria inscripción de un cuerpo genital. Es como un encuentro que necesariamente va a requerir de una metabolización, de una elaboración, que va a posibilitar esta inscripción del cuerpo genital. Una inscripción de la categoría de alteridad del objeto, ¿sí? Una inscripción del objeto como un otro. Esto que les decía yo relaciona un objeto extrafamiliar, un objeto que es par, pero que al mismo tiempo es
alter, ¿sí? Es diferente, es par a ese sujeto, pero introduce algo del orden de la diferencia. Y ese algo del orden de la diferencia está directamente vinculado al reconocimiento de un deseo singular en el otro. ¿Sí? Dice, el otro en su alteridad como sujeto de deseo. ¿Sí? El otro en su singularidad como sujeto de deseo. También va a posibilitar nuevas significaciones en relación a las diferencias sexuales, que ahora ya no tienen que ver con la etapa fálica, ¿sí? En donde la diferencia ahí tenía que ver con tener el falo o estar castrado, ¿sí? Acá ya tiene que ver, a partir de esta genitalidad, la diferencia es una diferencia que tiene que ver con la diferencia sexual. ¿Sí? Bien, la otra era en relación al falo. Había un solo objeto en torno al cual se generaba esta oposición, fálico castrado. ¿Sí? Acá lo que va a decir es, hay nuevas significaciones de las diferencias sexuales porque se trata de la metabolización o de la inscripción de una diferenciación genital. ¿Se entiende ese cambio? Diferencias que van a implicar diferencias en torno al género, ¿sí? Un pasaje plantea el autor, acá es bastante freudiano, ¿no? Dice un pasaje de la bisexualidad a la homo o heterosexualidad. Y uno podría pensar, esto hasta ahí llega el autor, uno podría pensar en tantas otras, ¿sí? Ya a la fecha de hoy. No solo en términos, o sea, desde un sistema binario, sí, pero más allá del sistema binario, sí, hay tanta diversidad como sujetos en el mundo. Entonces, el pasaje sería, en todo caso, cuando habla del pasaje de la bisexualidad, está hablando de que no hay todavía una orientación y una identidad sexual definidas, ¿sí? En ese punto lo plantea. Pero uno podría decir, ¿son las únicas opciones? Para preguntarle al texto, ¿no? Porque no es que nosotros tomamos todos los textos y aceptamos todo lo que dicen. Podemos plantear, es más, muchos textos los descarté porque directamente me parecía que atrasaban un siglo. No estoy hablando de textos freudianos, mucho peor, estoy hablando de personas que hacen una lectura del texto freudiano que, ¿sí? Si plantean la heterosexualidad como meta exclusiva, uno dice, bueno, ahí hace como un poco de ruido, ¿no? O como si yo dijera, bueno, el nuevo fin de la sexualidad adulta es la procreación. No, a ver, que eso sea un planteo del siglo XIX, lo podemos llegar a entender. Pero ni siquiera, porque a veces dentro del siglo XIX tenemos autores que plantean, por un lado, a veces en los textos freudianos leemos algo de estas cuestiones y también leemos, bueno, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad definida en términos perversos por esta cuestión de lo diverso, por esta cuestión de algo que se va a unificar pero que nunca termina de unificarse, algo, ¿sí? Siempre hay como cierta brecha, cierta grieta que queda en estas afirmaciones que nunca terminan de ser tan contundentes. Y esto tiene que ver con que se elaboran y se generan a partir del trabajo de Freud con sus pacientes. Y en este trabajo encuentra una serie de obstáculos que todo el tiempo los llevan a replantear la teoría. Bien. Sí, el autor dice, viste, que la fecundación y la procreación como posibilidad, ¿no? No como una certeza concreta. El mismo autor lo dice. Que Sí, es una posibilidad. Claro, como posibilidad. Sí, como posibilidad, sí. Como posibilidad que da o que hace presente esta madurez sexual, ¿sí? Eso no quiere decir que necesariamente el deseo
o la elección de un sujeto pase o se agote en esta idea. Y la sucesión generacional y su reordenamiento va a estar asociada a esta posibilidad de procreación, como dice Miriam, es una posibilidad, ¿sí? Impone al psiquismo, dice, la simbolización de un nuevo emplazamiento generacional. ¿Qué sería esto? Bueno, la posibilidad de ocupar el lugar de este adulto, claro, exactamente, la posibilidad de, me encanta que Eliana hace como las señas y yo le entiendo todo, va hablando, le voy leyendo los labios, va moviendo las manos, podés, pero perfectamente traducir, hacer lenguaje de señas, porque sos re expresiva, se traduce, yo te traduzco todo con las señas. Me mata porque te voy mirando y voy pudiendo traducir lo que vas pensando y lo que vas interpretando. Perdón. ¿Eh? ¿Cómo? Que hablo sola. La profesora Sabatier me dice, ¿querés decir algo, Liana? Es que yo voy hablando atrás. Es una cosa No, pero está bien, porque Vygotsky diría ahí como que el lenguaje sí ordena el pensamiento. Ahí la cuestión del lenguaje como ordenando el pensamiento. A vos te debe servir para ir ordenando tus ideas, para ir armando o conceptualizando la teoría. Está bueno. Bueno, entonces este recambio generacional, este emplazamiento generacional del que habla acá, implica, dice, un corrimiento, implica una reubicación generacional. Hijo, padre, abuelo devienen en desorden, ¿sí? Son emplazados, ¿sí? Está la posibilidad de que el padre pase a ser abuelo, que el hijo pase a ser padre, en este sentido. Implica un corrimiento en esta línea. Implica necesariamente esto que decíamos de el deseo de muerte. El deseo de muerte, de asesinato de estos progenitores, como operaciones simbólicas que obviamente quedan en el plano de la fantasía. Bien, y ahí plantea esta cuestión de, me parece que lo que trabaja por ahí Rascobán de lo adulto como sostén, ¿se acuerdan cuando vimos Allá lejos en el tiempo? Ese primer texto que yo les dije que no se iba a enlazar toda la cursada. Bien, bueno, dice que los padres deben sobrevivir al asesinato y los hijos a los deseos destructivos e incestuosos de los padres respecto de sus progenitores. ¿Sí? Es como, es necesario soportar desde este lugar de padres para sostener y acompañar este desarrollo de la autonomía, de esta función o de este rol adulto, soportar este asesinato, ¿sí? O soportar, por ahí, no el asesinato, pero sí esas despenetraciones que hacen los hijos adolescentes de los señores padres, ¿sí? Porque así como tan idealizados estaban, ¿sí? Caen de aquellas torres y precipitan contra el asfalto duramente, uno podría decir. Pero bueno, hay que soportarlo como interesa porque forma parte de dejar crecer, de soltar y de acompañar en ese proceso de construcción del rol adulto, de la autonomía, de sobrevivir al asesinato. Tenemos que sobrevivir al asesinato. Dice que se sobreviva al deseo de muerte, al asesinato, es fundante para que este pasaje generacional sea posible, ¿sí? Requiere de la simbolización de esta experiencia. Es necesario soportar, ¿sí? Para posibilitar o para habilitar este necesario pasaje. Bien. Preguntas, cuestiones, inquietudes, comentarios. Algo que me haya quedado a mí en el tintero, que seguramente me quedaron. Cuestiones. El tema de la identificación lo vamos a seguir retomando, porque tenemos 2 textos más que trabajan el tema de la identificación. Uno que es el de Bleisman y el otro es el que es el de Palazani, que creo que se lo subí. Bien, eso, nada. ¿Quedó algo claro? ¿No quedó?
me parece que son cuestiones o temas que se van a ir armando, que se van a ir resignificando en la medida en que vayamos viendo o leyendo los aportes de los distintos autores. Voy a subir algunos materiales que los voy a poner en archivo, de cuestiones que por ahí aclaran o que permiten pensar, sobre todo que armé en relación al texto de Uribarri, que toma varios autores y que permite pensar, por ejemplo, ciertas cuestiones que tienen que ver con esta etapa puntual o con pensar a la adolescencia en sí, para ir pudiendo también armar como cierta idea de qué sería esto de la adolescencia o qué sería un sujeto adolescente, si bien, o qué serían las adolescencias. ¿Sí? Ahí mismo en ese trabajo que armé se plantean esos términos, ¿sí? Por todo esto que dijimos ya en la primera clase de la necesidad de no cristalizar, ¿sí? Desde esta cuestión de un abordaje por ahí más moderno, ¿sí? Que tenía que ver con homogeneizar, unificar, que después lo vimos desde toda la crítica a las representaciones, desde el texto de Mariana Chávez, las representaciones sobre lo adolescente, los discursos, ¿se acuerdan? Yo estoy tratando de hacer el trabajo que quiero que hagan, de empezar como... Se corta la señal. Bueno, es por eso, porque yo quiero relacionar. Se corta. Bueno, esa es la idea por ahí para un final, ¿sí? Que vayamos uniendo estas cuestiones, que vayamos. Por ahí a veces sirve agarrar un texto y empezar a vincular. Pero la idea es como ir armando o empezando a vincular, así como yo les decía, bueno, esta cuestión del recambio transgeneracional, uno lo puede llevar, ¿sí? A algo de esto que trabaja este mismo autor sobre el objeto transgeneracional, sobre la necesaria historización como trabajo de la adolescencia, que tiene que ver con el yo. Fíjense cómo se van vinculando, por eso yo les digo, es algo que por ahí uno no lo entiende desde un texto, sino que lo va a ir pudiendo armar desde los diferentes aportes que yo entiendo que plantean cierta coherencia en la manera de abordarlos. Después ustedes me van a decir, al final de la cursada me criticarán y me dirán si les pareció que se corta. Bueno, si les pareció que había cierta coherencia o no en la propuesta. Bueno, no sé, ¿me quieren preguntar algo? No escucho a nadie. O no hay preguntas, o están todos sin micrófono. Silvia. Se va cortando la señal, Patricia. Patricia, Laura. Laura, se va cortando la señal. Hay un fallido, Sí, hay un fallido. Por momentos quedas como congelado. Sí, les dije que tenía mala señal. Bueno, les decía, a ver, se los anoto si no. Si me querían hacer alguna pregunta. ¿Se escucha? ¿No? ¿Ninguna? ¿Está todo clarísimo? Sí, estuvo bastante claro. Ah, qué bárbaro. ¿En serio? Yo a veces no me entiendo ni yo, por eso. Bueno, terminen de leer el texto en este ratito que queda. Esperen que estoy deteniendo la grabación. Terminen de leer.